Ejemplo de una clase. Ejemplo de una clase español, primer grado, nivel primaria, 2016-2017. Primer grado, español, bloque, bimestre. Enfoque de la asignatura comunicativo y sociofuncional a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Planeación de la clase. Situación de aprendizaje. El campo formativo, lenguaje y comunicación. La lección 11, un cuento fantástico. Propósito, que los niños identifiquen las ideas principales en un cuento y su significado global como estrategias de comprensión lectora. Contenidos, características de los textos escritos, cuentos, título, personajes, inicio, desarrollo y final. Competencias del español a favorecer. Número de sesiones 3 y producto final a evaluar. Elaboración de una lámina con un final alternativo del cuento. Secuencia de actividades, sesión 1. Estrategia de comprensión lectora, conocimientos previos. Se pedirá a los alumnos escuchar el título de la actividad de un cuento fantástico y comentar al respecto. La maestra preguntará a los niños si conocen el cuento La Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Si algún alumno responde afirmativamente, se le pedirá que comente para el grupo quién es la Caperucita Roja, qué hizo, quién es su enemigo en el cuento. Si algún alumno conoce la historia, se les motivará a que imaginen cómo sucedió la historia. La maestra comentará que Caperucita Roja y el Lobo Feroz es un cuento muy antiguo del que se han escrito muchas versiones y que en su libro de lectura leerán una de ellas, la cual probablemente tendrá algunas diferencias con otras versiones que conocen. Propósitos de lectura. La maestra procederá a realizar en voz alta el cuento, invitando a los niños a seguir en su libro de lectura con la intención de que sepan qué hacen los personajes de esa historia. Se pedirá a los alumnos realizar la escucha de la lectura en voz alta, ir siguiendo la lectura con su dedo mágico y un padre invitado relatará el mismo cuento en lengua materna náhuatl. Inferencias, localización de información. Participación de forma activa en lluvia de ideas y la maestra escuchará con atención a los alumnos. Sesión 2. Estrategias de comprensión lectora, conocimientos previos. Observarán y escucharán atentamente una breve representación del teatro guiñol del cuento de la Caperucita Roja. Características de los textos escritos. Se pedirá a los alumnos identificar el personaje que más les gustó del cuento, dibujarlo y escribir su nombre. Anotarán los datos del cuento y comentarán si fue de su agrado. Sesión 3. Uso de las TICs. Observarán el cuento Los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz que se proyectará en la pared del salón. Un padre invitado relatará el mismo cuento en lengua náhuatl. En equipos de 5 compañeros, incluyendo niños y niñas, recibirán una hoja con el mismo cuento dividido en 3 partes, inicio, desarrollo y cierre, con letras e imágenes alusivas. Y comentarán de qué se trató el cuento, quiénes son los personajes, qué origina el problema, cómo se resuelve, qué tipo de texto es y para qué sirve. Cada tipo realizará en una lámina un final alternativo del cuento y lo mostrará por turnos al resto del grupo comentando sus ideas al respecto como socialización de los aprendizajes. Los materiales utilizados los podemos observar en esta fotografía. La ventana del salón, porque es un salón rústico de madera, y en la parte posterior se le puso otra cortina más de color verde, solo que aquí no se observa porque está por fuera, y se trató de grabar, pero por la gran cantidad de luz que entraba, pues no fue posible que esas fotos salieran con una buena calidad. Materiales utilizados: libro de lecturas con el cuento, hoja de trabajo con el otro cuento que son Caperucita Roja y el Lobo Feroz y Los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz, computadora, proyector, formato digital de los cuentos, bocina, libro, ventana, títeres, cuaderno, lámina y pliego de papel. Aquí hay otra foto de cómo los niños movieron sus bancas para ver el teatro guiñol. Autoevaluación de la práctica docente. Para dar inicio con la autoevaluación de la clase de español impartida con el grupo de primero A de nivel primaria, comentaré el hecho de que considero que me fue muy bien durante su desarrollo. Los niños se encontraban motivados de lo que la lectura del cuento les resulta agradable.
Masi es uno de los personajes, es un lobo al cual algunos de los pequeños más juguetones tratan de imitar. A los alumnos les pareció atractivo el teatro Guiñol y se mostraron curiosos desde que notaron que se estaba montando el escenario. Lo que funcionó bien se resalta el diseño de la clase, el cual incluía diversas actividades de interacción con el cuento de formativa, por ejemplo la lluvia de ideas, la lectura guiada, la identificación de un personaje favorito, relato en lengua materna, teatro Guiñol y trabajo en equipos. Esto se hace evidente a que los niños se mantuvieron activos y se les dio la libertad de elegir el personaje favorito, proponer sus ideas, tanto el grupo como el equipo, se pusieron muy contentos y algunos expresaron que les gusta mucho venir a la escuela y que hoy son muy felices todos juntos. Lo que no funcionó tan bien fue que cuando tratamos de grabar y tomar fotos de la puesta en escena del Teatro Guiñol, la gran cantidad de luz que entraba por la ventana junto con la simplicidad de la cámara digital con la que contábamos no nos permitieron obtener fotografías y video de calidad, es decir, las evidencias. Uno de los elementos esenciales que utilizaría de nuevo en las próximas clases es el relato en lengua materna náhuatl, dado que muchos de los actuales alumnos son bilingües y otros solo hacen uso de su lengua, por lo que para que el 100% de los pequeños tenga acceso al cuento es necesario incluir este tipo de recursos. Algo que hará diferente en el futuro es la inclusión de actividades lúdicas, puesto que a los alumnos les gusta mucho aprender jugando y les motiva. Considero que los alumnos sí aprendieron, porque todo el diseño de la planificación, así como la evaluación del producto final, se realizó tomando en cuenta su contexto específico, características de los alumnos, aprendizajes esperados y evaluación por medio de las rúbricas. Además, en clases siguientes se les dio un breve seguimiento a los puntos esenciales de la clase a fin de apoyar a los alumnos con menores logros detectados. Los alumnos aprendieron a lo largo de esta clase ha sido denominado aprendizaje esperado a propósito y consistió en que los niños identifiquen las ideas principales de un cuento y su significado global como estrategia de comprensión lectora. Se fue potencializando a lo largo de la secuencia de actividades y se evaluó por medio de una rúbrica, considerando en un nivel óptimo o muy bueno aquel producto en el que se identifican todos los personajes del cuento, siempre localiza información explícita, siempre infiere información que no está en el texto y siempre expresa opiniones sobre el texto. Por otro lado, las principales fortalezas de mi intervención docente consiste en que los niños demuestren sentirse cómodos con mi presencia, evitando asustarse cuando me acerco, y suelo prestar atención a sus necesidades e inquietudes. Usamos su lengua materna y los invito a aprender poco a poco un español y en su lengua, pero lo hago de modo amable y sin imposiciones. Respeto sus características, sus gustos y su manipulación de objetos, canto, dibujo. Rescato la importancia de que conserven sus raíces culturales y que deben sentirse bien con el hecho de que pertenecen a una etnia indígena. Mis debilidades: es la primera vez que imparto el primer grado, porque siempre había impartido el sexto grado desde hace como 8 o 9 años, y pues de ahí se deriva una creciente necesidad de entablar diálogos profesionales con otros docentes para aprender de sus experiencias. El principal reto que actualmente enfrento como docente es la necesidad creciente de no solo conocer la lengua materna de mis alumnos, sino de llegar a dominarla en un nivel estable. Aquí está la evidencia de aprendizaje de los alumnos. Aquí se encuentra la rúbrica de evaluación, como ustedes pueden observar, los 4 puntos, los 3 puntos, según el nivel muy bueno, el nivel regular con 2 puntos, el insuficiente